Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre estadísticas y unos conceptos básicos a tener en claro. Primero definamos qué es la estadística. A manera sencilla, la estadística es aquella ciencia o rama de la matemática que se encarga de recopilar, vamos a poner acá como juntar, de recopilar, organizar y analizar datos. Lo vamos a dejar en estas tres. La estadística es mucho más, pero de manera sencilla. Recordemos que esto es para que lo entendamos. De manera sencilla, estadística es juntar, organizar y analizar datos. ¿Datos de qué tipo? De diferente. Por ejemplo, yo quiero conocer los gustos de mis compañeros en películas. Entonces yo le voy a preguntar a todos qué películas les gustan. Al preguntarles estoy juntando información. Luego la organizo. En plan, películas de miedo, romance, comedia. Entonces, después de haberla juntado, la organizo. Y después de eso, la analizo. En plan, a la mayoría le gustan de miedo, por ejemplo, las películas de comedia son las menos preferidas. Y comienzo a tener una pauta para poder interpretar los gustos de todos mis compañeros. Entonces, esto hace la estadística. La estadística hace que los números hablen. Ahora bien, vamos a mantener el ejemplo de gustos de películas. Lo vamos a mantener. Lo vamos a poner en mi salón. ¿Por qué? Vamos a seguir definiendo población, muestra, frecuencia y variable de estudio. Entonces, ya sabemos qué es estadística. Vamos a juntar información. Entonces, primero vemos la población. Obviamente, si yo quiero recopilar los gustos de películas, yo puedo tomar una población. La población la llamamos N mayúscula. ¿Quién es la población? Pues el objeto, no el objeto, sino que en quienes voy a buscar los gustos de película. Por ejemplo, si hablo de mi salón, significa que estoy en una escuela. Entonces, la población sería toda la escuela. Podríamos llamar la población a toda la escuela. N mayúscula, que son todos a quienes les puedo preguntar, ¿verdad? Todos los posibles. La muestra aquí es N minúscula, que es una representación o una parte representativa de la población. Una parte representativa de la población. Por ejemplo, existe una fórmula que la veremos en algún otro video. Pero, por ejemplo, de 1000 personas, yo puedo decir que 700 es una parte representativa. O según el tipo de estudio, puedo decir que 200 personas pueden representar a esas 1000. Repito, existe una fórmula para saber de qué tamaño tiene que ser la muestra. Ahora, si mi población directamente yo digo es mi salón, mi población no excede 50. Sumamos digamos que estamos en una mega escuela, son 100 estudiantes. Yo puedo tomar directamente a los 100 y preguntarle. Entonces,
no necesito muestra. Digo, son bien poquitos, les puedo preguntar a todos. Entonces tomamos a la población como muestra. Entonces la muestra ya no se necesita. Y vamos a preguntarles a todos directamente. Y repito, esto es asumiendo que es un lugar muy grande. No porque en un salón hay poquitas personas. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Seguimos con el ejemplo del gusto de películas. La frecuencia es la repetición, para que no se escuche rara la palabra, diremos la cantidad de veces que se repite pero en este caso tomémoslo variable, ya que definiremos qué es variable de estudio. ¿Y qué son las variables de estudio? Pues, como el nombre lo dice, variables son las situaciones que pueden variar de lo que estamos estudiando. En este caso, como hablamos de gustos de películas, aquí puede ser miedo, suspenso, romance, de héroes, vida real, etcétera, comedia, e infinidad. Y serían todas esas variables diferentes. En las variables podemos identificar que existen variables independientes y variables dependientes. En el caso de esta, que es gusto de películas, mis variables todas son independientes. Porque a mí me puede gustar una y eso no va a generar otra. En el caso de variables dependientes, existen cuando estamos tratando dos situaciones. Por ejemplo, si quiero hacer una investigación sobre la marca de algún alimento, supongamos cereal, ¿de qué depende? Bueno, yo puedo decir que mi variable independiente sería el precio. Y de eso va a depender qué marca compra la gente, en algunos casos. Porque hay gente que dice, no, yo compro esta marca porque es más barata, o esta marca la compro porque me gusta más el sabor. Hay infinidad de variables. En este caso no me voy a detener a mucho, pero podemos decir también como variable independiente el precio y cantidad. En el caso si lo vemos como cliente, porque mientras más barato es, más voy a comprar yo. Pero si lo vemos como el gasto, el cuánto voy a gastar, la variable independiente sería la cantidad y por último, la variable dependiente sería el costo. Porque si yo mientras más compro, más gasto. Entonces, de la cantidad depende el costo. Bueno, entonces, en esta parte tenemos eso. Si preguntáramos tipos de película
y por decirlo así sale de acción. Hubieron 15 personas que les gusta la película de acción. De romance, 10. De miedo o terror, 20. Y de comedia, 5. Puede tomar los 50. ¿Cuál es la frecuencia? Esto de acá. Esta es la frecuencia. Hay 15 personas que les gustan películas de acción. Hay 10 personas que les gusta el romance, 20 que les gusta de miedo y 5 de comedia. Podemos ver que hay preferencia sobre el miedo y le sigue la acción. Y nosotros podemos interpretar que casi a todos les puede gustar una película de suspenso. ¿Por qué? Porque muchas películas de acción involucran el suspenso y las películas de miedo involucran el suspenso. Entonces, nosotros estamos haciendo un análisis de los datos que primero juntamos y después recopilamos. ¿Por qué? Porque hacen 35 personas de 50. Entonces yo puedo decir que a la mayoría le gusta el suspenso. Aunque es algo que nosotros podemos interpretar, no es algo que nos diga exactamente. Porque no toda película de acción involucra suspenso. Y no toda película de suspenso es de miedo o de acción. A veces simplemente son suspenso. Pero esto es algo que nosotros podemos inferir. Bueno, en este caso sería todo por hoy. Ya viendo qué es la parte de estadística, solo como conceptos. Y ver la parte de que la estadística es juntar información, ordenarla, organizarla. En algunos casos esta organización se lleva mediante gráficas. Y por último, analizarla. En estadística no sirve de nada recopilar información si no se utiliza. Eso sería todo por hoy y nos vemos en otro video. Adiós.